Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Los pasos de Zarka retumbaban en los corredores silenciosos de la estación orbital Teresia 7. Cada zancada hacía vibrar el suelo metálico, como si la propia estructura temiera su presencia. Medía 2 metros con 37 centímetros, pesaba más que un generador auxiliar, y su piel, de un gris tornasolado, parecía esculpida en roca viva. Pero su mayor carga no era su cuerpo, sino la soledad. Había sido expulsada del clan central de su especie, los Tarnak, desde que alcanzó la madurez. Demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado diferente. Las hembras de su tipo eran valoradas por su docilidad y capacidad reproductiva. Ella no encajaba en ese molde. Su estructura ósea era considerada defectuosa, su mirada demasiado intensa, su voz demasiado grave. Incluso su capacidad regenerativa, superior a la media, generaba miedo. Durante años, sobrevivió en trabajos secundarios, carga, mantenimiento de compuertas, refuerzo de estructuras durante tormentas ionizantes. Nadie hablaba con ella. Solo órdenes frías a través de intercomunicadores, como si fuera una máquina más. Solo que ella sentía. Y recordaba. Y soñaba. Ese día, sin embargo, algo cambió. Al pasar por el hangar principal, sus ojos captaron una figura nueva. Estaba encaramado a medio motor de una nave exploradora, con la cabeza bajo una válvula de plasma y una pierna colgando en el aire como si no temiera morir ahí mismo. Era humano. Delgado, de cabello oscuro recogido con una cinta, y piel tostada por el sol de alguna estación minera. Tenía manchas de grasa hasta en el cuello. Cuando se estiró para tomar una herramienta, se dio cuenta de que lo estaban observando. Elías Romero levantó la mirada y la vio. Zarka se quedó inmóvil. Esperaba lo de siempre, el gesto de incomodidad, el fruncimiento de cejas, quizás incluso un retroceso instintivo. Pero Elías no frunció el ceño. Ni retrocedió. Le sonrió. Una sonrisa genuina, torcida, algo pícara. Ella frunció el ceño. ¿Burla? ¿Sarcasmo? Bajó la mirada y siguió caminando, acelerando el paso. Pero entonces escuchó su voz. «Hey, tú eres Zarka, ¿verdad?» Se detuvo. Sintió cómo se le tensaba la espalda. «Sí», respondió, sin girarse. «Perfecto. Me dijeron que tú eres la única que no rompe estabilizadores cuánticos al tocarlos». Eso era cierto. Su control sobre su fuerza era quirúrgico, aunque pocos lo sabían. Dio media vuelta y lo observó con recelo. «¿Y qué necesitas?» Él se encogió de hombros, sonriendo. «Ayuda. Y no me gusta que me exploten los motores en la cara». Zarka lo siguió. No entendía por qué. Algo en su voz, su forma de hablarle sin miedo, sin condescendencia, la desarmó. Durante las siguientes horas, trabajaron lado a lado. Elías se burlaba del sistema de refrigeración, murmuraba chistes tontos sobre válvulas rebeldes y hacía ruidos extraños cada vez que una pieza caía al suelo. Zarka lo escuchaba en silencio, al principio confundida, luego divertida. Cuando él dejó caer un calibrador y soltó una risa al verla levantarlo con solo 2 dedos, ella le devolvió la sonrisa. Pequeña. Torpe. Real. Al final del turno, mientras cerraban la compuerta del generador, él se acercó un poco más de lo necesario. «Oye, gracias. Me habría salvado de perder las cejas». Zarka lo miró sin saber qué responder. «No fue nada. Para mí sí». Elías se rascó la nuca. «¿Quieres repetir esto mañana?» Ella parpadeó. «¿Trabajar? Trabajar. Reírnos. No hablar como robots». Zarka no supo qué sentir. Algo se le agitó en el pecho. Calor. Tensión. Esperanza. «Sí», dijo al fin. Él asintió, satisfecho. Se alejó silbando una melodía humana que ella no conocía, dejándola sola otra vez. Pero esta vez no se sentía sola. Zarka llegó temprano al hangar. Muy temprano. Había fingido que pasaba por allí casualmente, aunque llevaba esperando más de 40 minutos en la sombra de una columna. El silencio reinaba, interrumpido solo por el zumbido de los estabilizadores de la atmósfera. Cuando Elías apareció,
su corazón se aceleró sin permiso. Venía caminando con un contenedor de herramientas en una mano y una taza humeante en la otra. Llevaba una camiseta sin mangas, el cuello abierto y sucio, y sus brazos marcaban músculos discretos, funcionales. No era grande, pero caminaba con una seguridad natural que llamaba la atención. Zarka lo observó desde la sombra, hasta que él se giró directo hacia ella. «Pensé que llegarías antes», dijo, sonriendo. Ella levantó una ceja. «¿Cómo lo sabías?» «Porque si tú fueras yo, también me estarías esperando». Elías caminó hasta una compuerta abierta de la nave interplanetaria T-47 y se agachó, dejando el contenedor en el suelo. Sin decir nada más, se metió medio cuerpo en una cavidad donde los estabilizadores se alineaban como dientes de un monstruo mecánico. Zarka lo siguió. Se arrodilló a su lado. Su sombra lo cubría por completo. «¿Cómo lo rompiste esta vez?» «Con talento. ¿Ves esa bobina de ahí?» Señaló un módulo que chisporroteaba levemente. Me tropecé y le tiré una taza de café encima. En defensa propia, claro. Ella no pudo evitar una risa corta, seca. No recordaba la última vez que se había reído. Elías la miró, satisfecho de haberle arrancado ese sonido. «¿Cómo haces eso?», preguntó ella, mientras tomaba una herramienta. «¿El qué?» «Hablarme como si no fuera yo». Elías salió de la cavidad, sentándose junto a ella. Apoyó la espalda en la pared metálica y bebió un sorbo de su taza. «¿Como si no fueras peligrosa? ¿O enorme? ¿O la exiliada de los Tarnak?» Ella lo miró fijamente. «Sí. Porque nada de eso me importa». Zarka parpadeó. Nunca nadie le había dicho algo así. Nunca. Todos veían primero su cuerpo, su fuerza, su rareza. Nunca lo que había detrás. «¿No te doy miedo?» «Claro que sí». Ella frunció el ceño. Él se rió. «Me das miedo como me da miedo un rayo o una nave entrando a velocidad lumínica. Algo poderoso. Algo hermoso». Zarka no supo qué hacer con esas palabras. Su pecho se tensó. Un calor desconocido se encendía por dentro, lento, como una llamarada suave que comenzaba a crecer sin control. «No deberías hablarme así», murmuró. «¿Por qué no?» «Porque podrías empezar a gustarme». Elías la miró en silencio y luego dejó su taza a un lado. Se inclinó un poco hacia ella. ¿Y eso sería tan terrible? El aire entre ellos se volvió denso. Zarka bajó la mirada por un segundo. No sabía manejar esa cercanía. No con un humano. No con nadie. Pero él no la presionó. Se puso de pie, estirándose. «Vamos. Hoy me prometí no incendiar nada. Si me ayudas, es probable que lo cumpla». Trabajaron codo a codo todo el turno. Entre herramientas pasadas de mano en mano, piezas encajadas con precisión y risas ocasionales, la distancia entre ellos comenzó a desaparecer. Cuando sus dedos se rozaban, ella no se apartaba. Cuando sus hombros chocaban por accidente, ninguno se disculpaba. Y al final del día, cuando Elías cerró la compuerta principal del taller, se giró hacia ella, con una mirada más seria esta vez. «Voy a seguir buscándote, Zarka. No me importa lo que piensen los tuyos. No me importa lo que digan los míos. Quiero verte otra vez. Mañana. Y pasado mañana. Y todos los días después de esos». Zarka no respondió. Solo lo miró. Y por primera vez, sintió algo que nunca había sentido, esperanza. No por ser aceptada, sino por ser deseada. La estación orbital temblaba bajo la furia de la tormenta solar. Los escudos exteriores vibraban con cada ola de radiación, haciendo crujir el metal como si una criatura gigante estuviera raspando sus garras por fuera. Todo quedó en modo de contención. Puertas selladas. Sistemas inactivos. Tráfico espacial suspendido. Zarka y Elías quedaron atrapados en el taller de mantenimiento. El sistema de iluminación pasó a modo emergencia. Solo una lámpara lateral, colgada de una viga oxidada, proyectaba una luz cálida sobre los dos. El lugar, usualmente lleno de ruido, ahora se sentía como una cápsula cerrada donde solo existían ellos. Respiraciones. Miradas. Silencio.
Zarka se había sentado sobre una caja de repuestos. Su espalda apoyada contra la pared, sus piernas largas dobladas, su expresión dura pero extrañamente vulnerable. Elías estaba junto a una consola, revisando el protocolo de emergencia que claramente no funcionaba. Después de unos minutos, suspiró. Nada que hacer. Estamos encerrados al menos unas horas. Ella no respondió. Observaba la luz temblorosa que hacía sombras suaves sobre su cuerpo. Elías se giró hacia ella. Se quedó viéndola. A plena luz, sin armadura, sin distancia, Zarka era fascinante. Su tamaño era descomunal, sí, pero había algo elegante en su postura, en la tensión de sus músculos, en la forma en que su pecho se alzaba con cada respiración contenida. Sus ojos violeta lo miraban como si pudiera aplastarlo o abrazarlo. ¿Tienes frío?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Los míos resistimos el vacío sin protección durante 5 minutos. No sentimos el frío como ustedes. Claro. Ustedes son increíbles. ¿Eso crees? Elías caminó lentamente hacia ella, deteniéndose frente a la caja donde ella estaba sentada. Sí. Lo creo. Y también creo que estás muy cansada de tener que demostrarlo todo el tiempo. Zarka lo miró en silencio. ¿No tienes miedo de mí? Te lo dije, me das miedo. Pero también me das ganas de quedarme. Ella frunció el ceño, como si eso doliera. No sabes lo que dices. Sí lo sé, respondió él, bajando la voz. El taller entero parecía haber desaparecido. Solo quedaban ellos dos. Solo eso importaba. Elías se sentó a su lado. El contacto de su cuerpo con el de ella fue inmediato. Su hombro apoyado contra su brazo, su pierna tocando la de ella. Él era más pequeño, más delgado, pero no se sentía menos. No frente a ella. Y Zarka no se apartó. ¿Tú también tienes miedo?, preguntó él, sin mirarla. Zarka tardó en responder. No del fuego. No de las tormentas. Ni siquiera de la muerte. Pero tú, me haces temblar. Elías giró el rostro hacia ella. Sus rostros quedaron cerca. Muy cerca. El calor que se generaba entre sus cuerpos era real, eléctrico. Ella habló con voz baja, como una confesión que se le escapaba. No sé cómo tocarte sin romperte. Entonces, deja que te enseñe cómo quiero que me toques. Zarka cerró los ojos. Cuando los abrió, su expresión era otra. Algo en ella se quebró. Algo se rindió. Y lo besó. Sus labios eran firmes, ardientes, más suaves de lo que él había imaginado. Elías respondió sin titubeos, profundizando el beso, deslizando sus manos por su rostro, luego por su cuello. Zarka temblaba, no por miedo, sino por contener su fuerza, por no dejarse llevar del todo. Él se apartó solo 1 centímetro. «No te contengas», susurró. Ella lo miró. Y lo tomó por la cintura, con cuidado pero sin dudas. Lo levantó con facilidad y lo colocó sobre su regazo. Sus manos eran enormes, sus brazos una muralla, pero todo en su gesto era ternura y deseo. Elías lo sintió. Su respiración se aceleró. Las horas pasaron sin que lo notaran. Se abrazaron como si hubieran estado esperando toda su vida por ese momento. No fue solo físico. Fue piel, fue conexión, fue entrega. Zarka aprendió a medir su fuerza no por miedo, sino por deseo de sentir. Y Elías no temió desaparecer bajo su peso, sino que se sintió contenido en el cuerpo más poderoso que había tocado jamás. Cuando la luz volvió a la normalidad y la tormenta terminó, seguían allí. Desnudos, entre mantas improvisadas y piezas de nave. Elías acariciaba su espalda mientras ella tenía los ojos cerrados, como si escuchara algo muy antiguo dentro de sí misma. «Esto no es un error, Zarka», susurró él. Ella no respondió, pero apretó su cuerpo contra el de él. Ya no necesitaba palabras. Por primera vez en su vida, no se sentía una aberración. Se sentía amada. Los primeros rayos del día artificial atravesaban las ventanas superiores del hangar cuando las compuertas se desbloquearon con un silbido metálico. Las luces regresaron a su intensidad habitual, trayendo de nuevo el bullicio, las voces, los pasos, los códigos. La estación despertaba.
Pero Zarka no era la misma que se había ocultado en esas sombras la noche anterior. Salió del taller caminando al lado de Elías, quien sostenía su cinturón de herramientas con una mano y llevaba una sonrisa extraña en los labios. Su cabello seguía algo desordenado, su cuello mostraba una leve marca violácea que no se molestó en cubrir. Zarka caminaba erguida, sin el habitual encorvamiento defensivo, sin el gesto endurecido que solía usar como escudo. Sus ojos miraban al frente con una determinación renovada. Por primera vez, caminaba no como la criatura evitada por todos, sino como alguien que sabía que valía algo. No tardaron en llamar la atención. Una oficial Tarnak, de armadura blanca y ojos fríos, los vio desde el otro lado del corredor y se detuvo en seco. Detrás de ella, un grupo de técnicos murmuró, y uno incluso soltó una risa cargada de veneno. —¿Es en serio? —espetó la oficial, con la voz cortante como vidrio. —¿Tú y eso? Elías giró el rostro, y aunque la sonrisa permanecía, sus ojos tenían filo. —Buenos días para ti también. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Continuó ella, ignorándolo. ¿De lo que representa unirte con una aberración genética? Zarka alzó el mentón. Su pecho se expandió al inhalar profundamente. Representa que no soy menos por no entrar en tu molde. Y que tú eres menos por no tener el coraje de amar sin miedo. La oficial la miró como si no pudiera creer lo que oía. Elías dio un paso al frente. Ella no necesita tu aprobación. Pero si vas a seguir hablando, al menos ten la decencia de usar su nombre. Hubo un silencio tenso. El grupo de técnicos no sabía si mirar a Zarka, a Elías o a la oficial. Era una escena imposible. Un humano defendiendo a una Tarnak marginada. Pero no solo eso, tocándola, sonriendo con ella, caminando a su lado como si fueran iguales. No. Peor aún, como si fueran algo más. Las autoridades no tardaron en intervenir. Una llamada urgente citó a Zarka ante el Consejo Interno. Elías fue retenido por seguridad preventiva. Los separaron en cuestión de minutos. Él no opuso resistencia, pero gritó su nombre hasta que las puertas se cerraron tras él. Zarka luchó por no correr tras él. Pero no podía. No ahora. La sala del consejo era amplia, blanca, sin adornos. 8 figuras encapuchadas la observaban desde lo alto. Una voz mecánica resonó en el recinto. Zarka, descendiente de Carmallín, fuiste vista estableciendo contacto íntimo con un humano. Esto viola la Directiva de Preservación Genética y la prohibición de mezclas interespecie bajo jurisdicción unificada. Zarka respiró hondo. Por dentro hervía. Por fuera, era piedra. No me avergüenzo de lo que hice. Eso no está en discusión. Lo que hiciste representa una amenaza al equilibrio cultural y biológico de nuestra especie. Las consecuencias son claras. ¿Y si me niego a aceptarlas? Hubo un murmullo entre los miembros del consejo. Entonces serás exiliada oficialmente. Tu nombre será borrado. Tus derechos, revocados. Zarka levantó la cabeza. Ya fui exiliada una vez. Y sobreviví. Uno de los miembros se inclinó hacia adelante. ¿Por qué un humano? ¿Qué puede darte que los tuyos no pudieron? Zarka cerró los ojos un instante, como si la pregunta le doliera. Me miró. Me tocó. Me eligió. No por compasión. No por interés. Me eligió porque me deseaba. Porque me escuchó. Porque no le importaba lo que yo era, sino quién soy. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo de sus uniones perfectas? La sala quedó en silencio. No por respeto. Por rabia. Por vergüenza. La sentencia fue inmediata. Expulsión. Cese de actividades. Separación definitiva del humano. Zarka aceptó todo, menos lo último. Cuando intentaron arrastrar a Elías hacia la plataforma de transporte de regreso a la Tierra, ella rompió los protocolos. Apareció en el hangar escoltada por 2 robots de seguridad, quienes quedaron desactivados en segundos por una sobrecarga magnética que ella misma provocó con un simple movimiento de su brazo derecho. Había aprendido más que mecánica en sus años de soledad. Cruzó el hangar ante la mirada de decenas de soldados. Elías estaba de rodillas, con las manos esposadas, la cabeza baja.
Levantó la vista cuando la escuchó. Zarka se detuvo frente a él. «No voy a dejar que te lleven». Él sonrió, con sangre en el labio. «Sabía que vendrías». Ella rompió las esposas con un simple gesto. Los soldados apuntaron sus armas. Las alarmas sonaron. La estación se preparaba para suprimir una amenaza. Y Zarka lo era. Una amenaza para las reglas. Una amenaza para la cobardía. Una amenaza para el odio. Y por primera vez, lo aceptaba con orgullo. El sonido de las alarmas era ensordecedor. Las luces parpadeaban en rojo, tiñendo el hangar de un color que anunciaba guerra. Las compuertas se cerraban una a una. Soldados armados descendían desde plataformas superiores con armaduras presurizadas, cañones de pulso y órdenes claras. Retener al humano, neutralizar al Atarnak por la fuerza si era necesario. Zarka estaba de pie, entre Elías y todo el mundo. Su cuerpo era una estatua viva. Los ojos encendidos. Las venas marcadas. Las manos, cerradas en puños como rocas listas para romper huesos y acero por igual. Nadie se atrevía a dar el primer paso. Aún no. Zarka, dijo Elías desde detrás de ella, con voz tensa. No van a detenerse. Ni yo. Van a matarte. Que lo intenten. Y lo intentaron. 3 soldados avanzaron en formación. Dispararon una red energética de contención. Zarka giró el torso y la cortó con un solo movimiento de su brazo. El campo chisporroteó y cayó a sus pies. Luego vino una ráfaga de disparos, no letales, pero brutales. Los impactos rebotaron en su piel con marcas superficiales que se regeneraban casi al instante. Ella saltó hacia ellos como una fuerza de la naturaleza. Sus manos se estrellaron contra el casco del primero. El sonido del cráneo rompiéndose bajo la armadura fue como un trueno. Al segundo lo empujó contra una columna, donde quedó inconsciente. El tercero retrocedió, pero Zarka no le dio oportunidad de escapar. Lo sujetó por la pierna y lo arrojó a varios metros. Elías miraba todo con los ojos abiertos. No de miedo, sino de asombro. Sabía que Zarka era fuerte. Pero no así. No como una diosa furiosa desatando todo lo que había reprimido durante años. Se lanzó hacia un panel lateral y empezó a teclear. «Voy a desactivar la compuerta de contención. Tenemos que salir de aquí». Zarka lo cubrió mientras más soldados entraban. Varios intentaron rodearlos, otros activaron drones de aturdimiento. Pero no era suficiente. Zarka avanzaba como una pared viviente, bloqueando disparos, destrozando armaduras. Uno de los proyectiles dio en su costado, generando una explosión secundaria que la arrojó contra el muro. Elías gritó su nombre. Ella se levantó. Con sangre bajándole por la cadera, con los ojos llameando, rugió como si toda su especie hablara con ella. Los drones cayeron. Los soldados vacilaron. Zarka tomó una barra metálica del suelo, curvada por la explosión, y la blandió como si fuera una espada. Elías finalmente logró abrir la compuerta auxiliar y corrió hacia ella. «Vamos. Ya está abierta». Zarka tomó su mano. Era pequeña dentro de la suya, pero firme. Sólida. Cargada de propósito. Corrieron juntos por el pasillo lateral. Alarmas sonaban en todas direcciones. Las cámaras los seguían. La estación entera sabía lo que ocurría. Un humano y una Atarnak marginada desafiando el orden establecido. Se lanzaron por una compuerta de evacuación de emergencia que daba acceso al nivel inferior. Allí, una nave de carga sin marcar flotaba en modo espera. Zarka la conocía. La había reparado con sus propias manos meses atrás. Elías activó el acceso. Entraron justo cuando la compuerta del hangar se abría de nuevo para dejar paso a un escuadrón pesado. Si hubieran tardado un segundo más, no lo habrían logrado. La nave se encendió con un rugido profundo. Zarka tomó los controles. Sus dedos volaron por los comandos como si fueran extensiones de su cuerpo. Elías la miró con una mezcla de orgullo y temor. ¿Sabes pilotar esto? No. Pero aprendí sola muchas cosas que decían que no debía saber. La nave se soltó del anclaje. Giró en seco, activando el campo de camuflaje primitivo que aún funcionaba. Una lluvia de disparos pasó junto a ellos,
algunos golpeando el escudo, otros rozando la estructura. El impulso los lanzó hacia el abismo estelar. Mientras el silencio del espacio los envolvía, Zarka cerró los ojos un instante. Su respiración temblaba. Tenía quemaduras, heridas, cortes. Pero estaba viva. Y él estaba con ella. Elías se acercó, con la voz más baja. No podemos volver, ¿verdad? Ella negó lentamente. No. Ya no somos bienvenidos en ningún mundo de esta galaxia. Él tomó su rostro entre las manos. Entonces construiremos el nuestro. Zarka lo besó, sangrando, temblando, viva. Y por primera vez, no huyendo. Luchando. Por ella. Por él. Por lo que habían empezado a ser. No se rendirían. No ahora. No nunca. El espacio profundo parecía eterno, pero la nave de carga serpenteaba entre sistemas apagados y rutas olvidadas. Durante semanas, Zarka y Elías sobrevivieron con recursos limitados, robando energía de asteroides inestables, ocultándose en neblinas cósmicas y evitando patrullas autómatas programadas para destruir sin preguntas. Ambos sabían que su presencia era un escándalo intergaláctico. Las transmisiones oficiales los nombraban como traidores, como amenaza genética, como símbolo de desobediencia. Pero también sabían otra cosa. Estaban juntos. Y eso era suficiente. Durante las noches, dormían abrazados sobre mantas extendidas entre cajas de repuestos. Zarka curaba sus heridas sola, con paciencia y fortaleza. Elías cocinaba improvisando, reparaba sistemas, le leía historias humanas que ella escuchaba con los ojos cerrados. Él acariciaba su espalda con ternura, hablándole como si el universo no existiera fuera de esa nave oxidada. Zarka se preguntaba cada día si lo merecía. Él se preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin ella. Pero la paz no podía durar. Una señal interceptada reveló que el Consejo Tarnak había puesto precio a sus cabezas. No solo eso. Habían enviado a los exiliadores, una unidad de élite conocida por capturar sin piedad y por aplicar ejecuciones limpias. Silencio, muerte, olvido. Ellos dos eran el próximo objetivo. Los detectaron en el cinturón de Dunis, cuando se acercaban a un planeta oculto entre nubes de gas. Telven 4, un mundo sin leyes, refugio de renegados. Elías sabía que era un lugar peligroso, pero también la única opción. La persecución fue brutal. Naves cazadoras los rodearon. Disparos sacudieron el casco. Sistemas internos fallaban. Zarka maniobraba como una fiera, mientras Elías activaba defensas improvisadas con baterías de plasma reciclado. Todo temblaba. Todo ardía. Pero no se rendían. La nave cayó al planeta en espiral, con fuego en la cola y motores estallando por dentro. Aterrizaron de golpe en la jungla densa de Telven 4, abriéndose paso entre árboles gigantes y vapores corrosivos. Salieron tambaleándose, heridos, vivos. Pero no estaban solos. Los exiliadores descendieron. Altos, envueltos en armaduras negras sin rostro. Avanzaron entre la niebla como fantasmas asesinos. Zarka empujó a Elías detrás de ella. «Quédate cerca de mí. No les hables. No les muestres miedo». «No tengo miedo, Zarka», dijo él, respirando agitado. «Tengo rabia. Guárdala. Te la devolveré cuando esto termine». El primer ataque fue instantáneo. 3 enemigos cargaron con armas sónicas. Zarka los recibió con un rugido, girando sobre sí misma, usando su fuerza como un torbellino. Cada golpe era una explosión. Partía armaduras. Rompía huesos. Pero por cada uno que caía, otro llegaba. Elías fue alcanzado por una descarga. Cayó al suelo, convulsionando. Zarka lo vio. Algo dentro de ella se quebró. No de miedo. De furia pura. Gritó su nombre y corrió a él, esquivando láseres, cruzando fuego. Lo tomó entre sus brazos y lo arrastró detrás de un promontorio rocoso. Él respiraba. Vivo. Apenas. Ella lo miró. Luego se levantó. Sangrando, jadeando, herida en el pecho, pero invencible. ¿Quieren al humano?, gritó al aire. Tomen. Pero primero, pasen sobre mi cadáver. Silencio. Y luego,
Los exiliadores avanzaron en grupo. Zarka cerró los ojos. Escuchó su propio corazón. Pensó en su infancia sin caricias. En los días de exilio. En la burla, el rechazo, la soledad. Pensó en Elías, sonriéndole con grasa en la cara. Y entonces, el suelo tembló. No por los pasos. Por ella. Zarka corrió. Saltó. Atacó con una furia que hizo retroceder a toda la línea enemiga. Usó piedras, ramas, su cuerpo entero como un arma. Cada golpe era un grito. Cada bloqueo, una promesa. Él no moriría. Ella no se rendiría. El último exiliador cayó con su armadura hecha pedazos. La jungla quedó en silencio. Zarka cayó de rodillas junto a Elías. Sus manos temblaban al tocarlo. Su voz se quebró. Despierta. Por favor. No me dejes sola ahora. No ahora que te encontré. Los segundos se volvieron eternos. Hasta que él abrió los ojos. ¿Otra vez me salvaste? Murmuró. Zarka se rió entre lágrimas. Risa verdadera, rota y hermosa. Siempre te voy a salvar. Elías alzó una mano y la apoyó en su mejilla. Entonces quédate conmigo. Para siempre. No tengo otro lugar donde quiera estar. Pasaron semanas ocultos en Telven 4. La nave fue reparada. Zarka y Elías encontraron una comunidad de exiliados y fugitivos, un lugar donde nadie preguntaba, donde todos sabían lo que era ser rechazado. Fueron aceptados sin condiciones. Construyeron un hogar en la cima de una colina roja, con vista a 3 lunas. Plantaron alimentos. Criaron animales pequeños. Y se amaron sin miedo, sin fronteras. Años después, muchos vinieron a buscarlos. No para cazarlos, sino para escucharlos. Porque la historia de la Tarnak exiliada y el humano que la eligió se había convertido en leyenda. Una leyenda que hablaba de fuerza, de amor, de rebelión, de una mujer demasiado grande para ser amada, hasta que él la eligió. Y nunca más volvieron a separarse.